Buenas tardes, Doc. Mi nombre es Natasha Samantha Bolestia Guevara y en este video voy a hablar sobre las medidas cautelares reales reguladas en el Código Orgánico Integral Penal, más conocido como COIP. Este tema es muy importante dentro del derecho procesal penal, ya que permite comprender cómo el Estado garantiza que una sentencia penal pueda cumplirse efectivamente y que las víctimas de una infracción reciban una reparación integral. Generalmente, cuando escuchamos hablar de medidas cautelares, pensamos en la prisión preventiva o en otras medidas que afectan la libertad de las personas procesadas. Sin embargo, existen también medidas que recaen sobre bienes, dineros, cuentas bancarias o patrimonio de las personas investigadas o procesadas. Estas son las llamadas medidas cautelares reales. Su función principal es evitar que los bienes relacionados con una infracción penal desaparezcan o sean ocultos o transferidos durante la investigación o el proceso judicial. A lo largo de este video voy a explicar qué son las medidas cautelares reales, cuál es su fundamento legal y cuáles son los tipos que reconoce el COIP, cuáles son los objetivos y los principios que regulan la aplicación, y finalmente se realizará un análisis crítico sobre su importancia y los problemas que pueden presentar en la práctica relacionada. Primero, ¿qué son las medidas cautelares reales? Para comenzar, es importante definir qué son las medidas cautelares reales. Y podemos decir que son decisiones judiciales provisionales que afectan bienes o patrimonio de una persona vinculada a una investigación o un proceso penal. Su finalidad no es castigar a la persona ni declararla culpable antes de tiempo. Por lo contrario, busca garantizar que la finalidad del proceso existen bienes suficientes para cumplir con una sentencia y la reparación de los daños causados a las víctimas. Es decir, son medidas preventivas. Por ejemplo, supongamos que una persona es investigada por estafa y obtuvo grandes cantidades de dinero, estas mediante engaños. Si durante el proceso esa persona vende todos sus bienes o transfiere su dinero a terceros, cuando llegue la sentencia no habrá recursos para indemnizar a la víctima o a las víctimas. Precisamente para evitar estas situaciones existen las medidas cautelares reales. Desde el punto de vista jurídico, estas medidas tienen tres características principales. La primera es que son provisionales porque no son permanentes, no se aplican de manera permanente. La segunda es que son instrumentales porque sirven para garantizar la efectividad de cada proceso, dentro del proceso. Y la tercera es que son excepcionales porque solamente pueden aplicarse cuando existe una justificación legal y judicial suficiente para su aplicación. El fundamento constitucional y legal que existe en estos casos es que las medidas cautelares reales tienen respaldo tanto como constitucional, que es reconocido de la República, o como en el COIP. La Constitución reconoce el derecho de las víctimas a recibir una reparación integral cuando han sufrido daños derivados de una infracción penal. Esta reparación puede incluir indemnización económica, restitución de bienes, rehabilitación y garantías de no repetición. Por su parte, en el Código Orgánico Integral Penal establece como una finalidad para garantizar reparación integral de las víctimas. Y por esta razón, el sistema penal necesita mecanismos que permitan asegurar la existencia de bienes suficientes para cumplir con las decisiones judiciales pactadas. Las medidas cautelares reales son precisamente esos mecanismos que además en su aplicación debe respetar derechos fundamentales como el debido proceso, la seguridad jurídica, la legalidad y el derecho a la defensa. Los tipos de medidas cautelares reales se los voy a explicar, ya que existen principales medidas cautelares reales que les reconoce el COIP. La primera se conoce como secuestro, y esta primera de secuestro
Consiste en la aprehensión material de bienes muebles relacionados con una infracción penal. Por ejemplo, si un vehículo fue adquirido con dinero proveniente de una estafa, el juez puede ordenar su secuestro para evitar que desaparezca o éste sea vendido. Esta medida permite conservar bienes que podrían ser utilizados posteriormente para dar una reparación a las víctimas. También existe lo que es incautación. Esta segunda medida, conocida como incautación, implica que la ocupación temporal de bienes vinculados con una actividad ilícita. Esta es muy frecuente en investigaciones relacionadas con lavado de activos, narcotráfico, corrupción o delincuencia organizada. La finalidad de esta es impedir que dichos bienes continúen siendo utilizados para cometer delitos. También existe lo que es la retención, y esta es otra medida importante, ya que la retención consiste en inmovilizar recursos económicos o activos financieros de la persona procesada, y un ejemplo de esto puede ser cuando se aplica sobre cuentas bancarias o inversiones financieras para evitar que el dinero sea retirado o transferido dentro del proceso. También existe la prohibición de enajenar, que también encontramos en la prohibición de enajenar. Es la medida que impide que una persona venda, done, hipoteque o transfiere determinados bienes. Se utiliza principalmente cuando existe el riesgo de que el investigado intente desprender de su patrimonio para evitar futuras responsabilidades. Por otro punto está la inhabilitación o destrucción. Otra medida muy utilizada es la inhabilitación o destrucción, y esta se aplica cuando los objetos relacionados con el delito representan un peligro para la sociedad o cuando su posesión es ilegal. Un ejemplo de estos son los productos falsificados, mercadería de contrabando o instrumentos utilizados para actividades ilícitas. La suspensión provisional de contratación, esta también existe para poder, o se la aplica especialmente en casos de corrupción o irregularidades relacionadas con contratos públicos. La finalidad de este es evitar que continúen produciéndose perjuicios económicos al Estado mediante estos contratos. La inmovilización o congelamiento, pues inmovilización o congelamiento de activos es una de las medidas más utilizadas en delitos financieros. En esta medida consiste en bloquear temporalmente recursos económicos para impedir cualquier movimiento de dinero, y esta medida resulta fundamentalmente en investigaciones por lavado de activos. Lo que es también la prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o mover bienes. Y finalmente encontramos la prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o mover bienes. Esta medida evita que los bienes cambien de propietario o sean ocultados durante el desarrollo de una investigación penal. El objetivo de las medidas cautelares reales es el tema que vamos a desarrollar a continuación. ¿Para qué sirven estas medidas cautelares reales? Podemos identificar varios objetivos importantes que se desarrollan, y el primero es garantizar la reparación integral de las víctimas. El segundo sería asegurar el cumplimiento de una futura sentencia. El tercero es preservar elementos probatorios necesarios para la investigación. El cuarto es combatir la criminalidad económica y organizada. Y el quinto es proteger el interés público y fortalecer la confianza ciudadana en el sistema de justicia. En otras palabras, estas medidas permiten que la justicia no se quede únicamente en una sentencia escrita, sino que tenga efectos reales y concretos dentro de cada proceso. También vamos a hablar de lo que son los principios que regulan la aplicación de estas. Las medidas cautelares reales no pueden aplicarse de manera arbitraria.
Estas deben respetar varios principios jurídicos fundamentales dentro de cada proceso. Uno de ellos es el principio de proporcionalidad. Como ya lo sabemos, esto significa que la medida debe ser adecuada y necesaria para alcanzar su finalidad. Otro principio fundamental es la razonabilidad. La decisión judicial debe estar sustentada en elementos objetivos y no en simples sospechas o suposiciones. También encontramos el debido proceso, y esto quiere decir que toda persona afectada tiene derecho a ser escuchada, a defenderse e impugnar las decisiones judiciales presentadas. Finalmente está el principio de legalidad, que existe en toda medida cautelar, se encuentra prevista expresamente en la ley. Ahora bien, vamos a dar lo que es el análisis crítico y les puedo comentar que desde mi punto de vista las medidas cautelares reales son indispensables dentro de cada proceso penal y específicamente en los procesos penal modernos. Su principal ventaja consiste en que garantizan una verdadera reparación para las víctimas y además permiten combatir la impunidad económica y recuperar bienes obtenidos ilícitamente. Sin embargo, también presentan ciertos desafíos, y es que uno de los problemas más frecuentes es la demora de su aplicación. En algunos casos, cuando la medida es ordenada, los bienes ya han sido ocultados o transferidos. Otro problema es la falta de especialización en investigaciones y principalmente patrimoniales complejas. Los delitos económicos actuales suelen involucrarse en mecanismos sofisticados de ocultamiento de activos que requieren conocimientos técnicos avanzados para poder desarrollarlos. También existe el riesgo de afectar derechos fundamentales si las medidas no son aplicadas correctamente. Y por esta razón, los jueces deben de actuar con prudencia y fundamentar adecuadamente cada una de sus decisiones. También considero que el desafío principal consiste en encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos de la víctima y el respeto a la garantía constitucional de las personas procesadas o investigadas. En este punto podemos proponer unas mejoras, y es que la aplicación de las medidas cautelares reales se considera que sería más conveniente el capacitar permanentemente a jueces fiscales en recuperación de estos activos mediante estas medidas. También fortalecer la cooperación entre la Fiscalía y otras instituciones de control. Incorporar herramientas tecnológicas que permitan rastrear bienes y movimientos financieros que resulten sospechosos. También agilitar los procedimientos judiciales para evitar que los activos desaparezcan antes de ser asegurados, y también establecer protocolos especializados para proteger los derechos de terceros desde la buena fe. Para concluir el tema de este video, puedo decir que las medidas cautelares reales constituyen una herramienta fundamental dentro del sistema penal ecuatoriano, y su importancia radica en que permiten garantizar la reparación integral de las víctimas, asegurar el cumplimiento de las sentencias y fortalecer la eficiencia o eficacia de la justicia penal. Y a pesar de las dificultades existentes que pueden surgir en su aplicación, estas medidas representan un instrumento indispensable para combatir la criminalidad económica y proteger los derechos de quienes han sido afectados por una infracción penal, y por ello es fundamental que su aplicación se realice respetando siempre los principios de legalidad, proporcionalidad, razonabilidad y el debido proceso. Muchas gracias.